Gracias, entonces el cuerpo del Papa va hoy para la residencia, para Santa Marta, y pasado mañana, que es 23, va para el Vaticano. Está anunciándose en este momento ya de manera oficial, y allí en el Vaticano, en San Pedro, va a recibir el homenaje, por supuesto, de miles, si no millones de fieles. Enrique Rodríguez en Europa. Y las modalidades y la confirmación del traslado a la Basílica del Vaticano para su exposición ante los fieles, donde desde la Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro se van a establecer y comunicar a partir de mañana. Pero ese traslado, como digo, será el próximo día 23, es decir, el miércoles. Y esta tarde, ya lo hemos contado, se va a producir un acto en el que Kevin Joseph Farrell, es decir, el cardenal Camarlengo, hará el acto oficial de la certificación de la muerte del Papa Francisco. También esta tarde sabremos, todo parece indicar, a partir de las 8 de la tarde, hora local, cuando sea la 1 de la tarde en Colombia, sabremos las causas de la muerte. Así lo están informando algunas agencias de noticias, citando al propio Vaticano. En cualquier caso, el Papa Francisco es un hombre que concedió muchas entrevistas, seguramente sea el Papa que más entrevistas ha concedido durante sus 11 años de pontificado, y en muchas de ellas se le preguntó por la muerte. En esta particularmente le preguntaban directamente si él, no solo como pontífice, sino como ser humano, tenía miedo a la muerte. No sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podría haber riesgo, me preparé cuando tuve que hacer la operación, que ya era riesgosa. Pero le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin, ¿no? Estas palabras resuenan ahora tal vez con más fuerza, sabiendo que su muerte se ha producido hace algunas horas, y de las circunstancias concretas de su muerte pues no tenemos todos los datos. Sabíamos que su estado de salud era malo, seguramente peor de lo que aparentaba, a pesar de que en su última aparición, el día anterior, en el domingo de resurrección en la Plaza de San Pedro, sí se le podía ver con dificultades, sus ya conocidas dificultades para expresarse y sus dificultades motoras. Esas, las de tener que moverse en silla de ruedas, ya venían desde hace más tiempo. De hecho, algunos de sus últimos viajes pastorales los ha tenido que realizar en esa silla de ruedas porque tenía problemas para moverse por sus propios medios. En esa misma entrevista al Papa Francisco le preguntaban sobre qué es lo que pasa. Ese es uno de los misterios que afectan a aquellas personas que creen en la trascendencia, en la vida después de esta vida, o en qué sucede, mejor dicho, después de esta vida. Y eso le preguntaban, ¿qué hay después? Iba a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Alguno pertinaz por ahí piensa que, o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Es difícilmente abarcable recopilar todo lo que ha dicho el Papa, no lo que se ha dicho sobre el Papa, sino lo que el Papa por su propia boca ha dicho, no solo a través de los actos oficiales en los que ha participado, en las misas, en sus pronunciamientos, sino también a través de estas entrevistas donde habló de todo lo que se le preguntó. Oíamos antes como Ricardo Rego nos hacía llegar ese momento en el que hablaba de Leo Messi. Aquí habla de la muerte, y también lo hemos escuchado y vale la pena volver a recordarlo, cómo el Papa se veía a sí mismo, y sobre todo cómo quería que hoy quienes lo siguieron, quienes lo admiraron o quienes simplemente pensaron que es una persona de gran influencia en los últimos 11 años, cómo deberían recordarlo en sus propias palabras. Yo, cuando estoy en la intimidad, me digo una verdad a mí misma, ¿no? Me digo a mí mismo que soy un pobre desgraciado a quien Dios le tuvo mucha misericordia. Los medios de comunicación de todo el mundo están ahora mismo pendientes, volcados en lo que está pasando, y sobre todo en lo que viene en Roma, en su funeral, en su capilla ardiente, su cámara ardiente, como se dice en Colombia, y por supuesto en el cónclave. Para hoy, una de las medidas que ha tomado la radio y televisión pública italiana en homenaje al Papa es el cese de cualquier tipo de emisión de publicidad, Néstor. Enrique, gracias. En Colombia, 8:21 minutos. Quiero saludar en Buenos Aires al padre Guillermo Marcó, que fue durante muchos años el vocero del Papa cuando el Papa era el obispo de Buenos Aires, y un hombre muy cercano que lo está despidiendo esta mañana, entre otras cosas con unas muy bellas fotografías. Le dice: adiós amigo, maestro y pastor. Padre Marcó, buenos días. Buenos días, ¿cómo están?
Lo lamento mucho. ¿Qué tan cercano era usted al Papa? Creo que era su amigo. 9 años fui su voz pública aquí en Buenos Aires y después obviamente mantuvimos un vínculo. Mi última conversación con él fue el 29 de enero cuando me llamó para mi cumpleaños. ¿Usted es jesuita, como era el Papa Francisco? No, soy del clero secular. El Papa, cuando asume Buenos Aires, digamos, pasa a ser de clero secular, ya no es más religioso. Vale. Padre Marcó, ¿cómo fueron los últimos días hasta cuando usted tuvo contacto, hasta enero? ¿Cómo fueron los últimos días del Papa Francisco? Y él venía, digamos, la verdad que era admirable su agenda, su fortaleza, la ganas de trabajar y de entregar hasta el último aliento su vida, ¿no? Pero bueno, obviamente en la internación, una persona de 88 años es como que se le vino toda el cansancio junto, ¿no? Y el problema de pulmón lo arrastra desde los 21 años. Así que realmente fue duro y uno ya lo notaba en los últimos tiempos sin aire prácticamente, o sea, con dificultad grande para respirar. Padre Marcó, ¿qué le dijo el Papa Francisco en la última llamada que le hizo en enero de este año para su cumpleaños? Y en general nos poníamos un poco al día de la vida, digamos, hablábamos de cosas personales, de cómo estaba cada uno. Me contó que estaba muy contento con el jubileo, que bueno, había mucha gente en Roma, que estaba tranquilo, con las dificultades propias él no quería operarse de la rodilla, que fue lo que le ocasionó estar tomando por el dolor corticoide durante tanto tiempo, y obviamente uno le veía la cara ya muy hinchada. Así que, pero bueno, nunca se quejaba de su estado de salud. Así que bueno, realmente admirable hasta el final, ¿no? Claro. Padre, en esos 9 años en los que usted fue su portavoz, el portavoz del cardenal Jorge Bergoglio antes de ser el Papa Francisco, ¿cómo era ese trabajo pastoral? ¿Cómo era el trabajo del Papa siendo cardenal en Buenos Aires? Muy similar a como fue siendo Papa, digamos, él tenía mucha agenda personal de recibir en la curia de temprano, de estar, digamos, al servicio de la comunidad. Después a la tarde generalmente iba a alguna parroquia, iba en algún transporte público, no era, yo siempre digo, él podía viajar en transporte público porque no era conocido. Como no daba entrevistas a la prensa y en general, digamos, la gente tampoco que hacía fila para ir a escucharlo a la catedral. En Buenos Aires era, digamos, una persona importante, pero pasaba bastante desapercibido en su vida pública. Sí era muy conocido obviamente en el ambiente católico, en las parroquias, donde solía ir a las fiestas patronales, a estar con la gente. Pero bueno, una vida muy parecida a la que después llevó adelante en Roma, que más allá de los actos públicos, él dedicaba gran tiempo y manejaba su agenda de manera personal. La agenda de la mañana era una agenda más institucional, donde recibía, digamos, las personas que la Santa Sede agendaba, en el Palacio Apostólico, generalmente en la biblioteca, y por la tarde él manejaba su propia agenda en Santa Marta, y ahí la Secretaría de Estado no tenía idea quién recibía. Uno simplemente le decía al guardia suizo cuando llegaba al primer control del Vaticano, dio un apuntamiento con el Papa Francesco y él llamaba por teléfono a su cuarto y el Papa habilitaba la entrada. Era como llamar a un amigo que te tocase el timbre en la casa, digamos, ¿no? Sí. Y por la tarde él manejaba cuánto tiempo daba cada uno, cuánto tiempo tenía ganas de estar, qué sé yo. A mí la última vez me recibió 1 hora y media y supongo que no era porque fuera importante, sino porque tenía ganas de charlar, pero digamos, por ahí es como tenía eso conservó eso, ¿no? De poder ser dueño de su propia vida, por lo menos en algo, de manejar su agenda. Cuando usted iba al Vaticano y hablaban 1 hora y media, ¿de qué hablaban? Mire, si tiene ganas, hay la última vez que estuve 1 hora y media, digamos, después de 1 hora yo miré el reloj y le dije, bueno, ya tuvimos 1 hora, es un montón de tiempo, ¿por qué no, ya me voy?
me dice, no, yo miró el reloj así y me dijo, te puse 1 hora y media, así que ahora te quedás, ¿no? Y yo le dije, bueno, mira, yo estoy haciendo no tenía ni idea qué era, pero estoy haciendo un podcast en Spotify que se llama Marcó tu semana. Y le digo, te pongo un micrófono si no te molesta y seguimos conversando en el mismo tono que estábamos conversando, pero por lo menos para que la gente participe o el que quiera pueda participar en una conversación amena. Sí. Así que si ahí quieren escuchar, tienen una charla con Francisco en un tono muy de mucha intimidad. ¿Y ese podcast está en dónde? ¿Dónde lo oigo? En Spotify. Y fue la primera vez Marcó tu semana. Marcó es mi apellido, el podcast se llama Marcó tu semana. Ok, Marcó tu semana. A propósito, padre. Y conversando con el Papa Francisco se llama el episodio, pero la realidad es que, digamos, él siempre tuvo una conversación muy coloquial conmigo, ¿no? O sea, hablábamos de cosas personales. Yo nunca iba con un tema de agenda. Me sentaba ahí a charlar de la vida, digamos. Supongo que cuando una persona está tan observada, ¿no? En que bueno, todo lo que diga, lo que haga, o sus gestos, todo es cuestión de difusión. Nada, tener un rato para charlar con alguien con quien tiene confianza, digamos, es como algo que se puede, que valoraba mucho. Me imagino que en esas conversaciones que tenían ustedes en ese tono íntimo, alguna vez usted habló con él sobre por qué el Papa decidió no ir a Argentina en su pontificado, siendo argentino. ¿Cuál es la versión que él daba de por qué no iba nunca a Argentina? Él siempre manifestaba que era un tema de agenda, que él siempre tuvo ganas de venir, nunca me dijo que no quería venir, todo lo contrario, pero bueno, después en la práctica se le fue complicando. Primero porque no le gustaba venir en años electorales, y en Argentina hay una reforma de cada 2 años hay una elección de algo. Entonces, como yo supongo le costó hacer coincidir esa agenda. Yo, de hecho, el año pasado no viajé porque él había dicho que tenía el deseo firme de venir. Y la conferencia episcopal estaba muy pendiente de eso. Él decía, no voy porque no quiero que me metan en temas electorales. No, porque él decía, yo no viajo a ningún país cuando hay elecciones, porque siempre todo se puede interpretar de un lado o del otro. No quería meterse en internas, digamos, partidarias. Y en Argentina, en teoría, ¿lo iban a asociar con qué partido o con qué sector político? Mire, las asociaciones que se han hecho en la Argentina son bastante poco serias, digamos, con respecto a su. Primero, porque nunca en la vida le escuché decir que fuera peronista, nunca, jamás. En segundo lugar, porque, digamos, el kirchnerismo en la época de Néstor Kirchner lo persiguió fuertemente. De hecho, el Néstor Kirchner nunca más quiso acudir a la catedral para escuchar sus tedeums. Eso es historia, digamos, ¿no? En algún momento Kirchner lo consignó como jefe de la oposición. Ahora, que después, cuando él asumió como papa, Cristina, que era presidenta, viajó a verlo al Vaticano, y a él, sinceramente, esto me lo ha dicho a mí personalmente, me dijo, mira, la verdad, como primero, era la presidenta de mi país. Segundo, ella no quería venir a la catedral y tuvo que subir un avión para venir un montón de miles de kilómetros para venir a estar en la misa. Me parece que a mí lo que me correspondía como cristiano era recibirla como se corresponde el presidente de mi país, y por lo tanto él la invitó a almorzar, y ella ahí tuvo como una especie de conversión a Francisco, digamos, ¿no? O sea, que pasó de ser su enemigo a ser una persona que ella admiraba y que era cercana. Ahora, que eso lo haya convertido a Francisco por haber tenido un gesto de compasión en kirchnerista, me parece que dista bastante de la realidad. Lo asociaron con diferentes sectores políticos a él, en realidad, ¿no? Sí, a lo largo todo el mundo quiere llevar agua para su molino, pero siempre fue una persona que fue crítica de quien estaba en el poder, sea quien sea, ¿no? Sí, padre Marcó. Sobre esa historia, sobre la mirada que se puede dar desde la política a lo que fue la vida del Papa Francisco, incluso siendo sacerdote, siendo luego cardenal de Buenos Aires. Le quiero preguntar por la controversia que en su momento lo persiguió por cuenta de lo que algunos consideraban connivencia, otros tal vez falta de valentía frente a la dictadura, frente a el gobierno militar de Videla en Argentina.
Luego se explicó que él lo que buscaba era proteger y salvar la vida de algunos sacerdotes jesuitas que estaban en riesgo de ser asesinados o desaparecidos por los militares. ¿Ya quedó superada esa polémica a lo largo de la historia? Mire, me voy a remitir a los hechos, porque yo fui testigo de todos esos artículos que escribió un periodista argentino que se llama Berbisky, que escribió 3 grandes notas en un diario, digamos, puedo decir de más de izquierda, pero no sé si centro-izquierda podría denominar, y la realidad es que primero estos 2 sacerdotes, él era provincial de los jesuitas en esa época, estos 2 sacerdotes estaban trabajando en un barrio periférico, ¿no?, en una villa, y el provincial general de los jesuitas, el general de los jesuitas en Roma, que era el padre Arrupe, había pedido que los jesuitas estuviesen, digamos, muy cerca de los pobres, pero como desde el lado religioso, no del lado político. Y a estos 2 sacerdotes, que eran Yorio y Yalix, él les pidió que se retiraran porque el asunto venía como pesado, ¿no? O sea, por lo menos difícil, dificultoso. Y ellos no quisieron. Entonces pidieron salir de la compañía. Él cuando deciden salir de la compañía, él les dice, bueno, si salen de la compañía yo no tengo manera de protegerlos, pero digamos, no podía proteger porque eran jesuitas, no mucho más que eso. El asunto es que a estos 2 sacerdotes a los días los secuestraron conjunto con otras catequistas y se los llevaron, estuvieron en un centro de detención. O sea que en la Argentina hubo 30.000 desaparecidos. O sea que en realidad las personas que eran detenidas de esa manera ilegal no tenían muchos derechos, porque nadie sabía siquiera dónde estaban. ¿Y a usted le parece que no es inmiscuirse, hablar hasta con Videla para saber cuál era el paradero de estos 2 sacerdotes, que además fueron liberados porque estaban vivos, o sea, salieron vivos del cautiverio? Entonces, cuando dicen que él no fue complaciente, o sea, no habrá hecho declaraciones públicas, pero yo creo que es bastante arriesgar el pellejo o arriesgar la vida, digamos, ir a hablar con personajes que eran bastante, digamos, poco afectos a que uno pidiera por personas que habían sido, digamos, apresadas en esa condición, y él consiguió que los liberaran. Entonces, me parece que es una opinión. De todas maneras, hoy se murió el Papa. Me parece que estar recordando estas cosas no al lugar, ¿no? Digamos, es como meterse en detalles minimalistas sobre una persona que ha trascendido en la historia del mundo y va a trascender porque fue Francisco. Esto es historia argentina, muy poca cosa. Sí, padre Marco, le quiero hacer una pregunta sobre el reformismo del Papa Francisco. Usted, que seguramente es una de las personas que más de cerca lo conoció, ¿cuál diría que es la deuda con la que se fue Francisco del papado? ¿Qué le quedó pendiente? Yo no creo que le haya quedado deudas. Él fue siempre muy sereno y fue haciendo lo que, digamos, los diferentes sínodos iban opinando que había que hacer. Digamos, tampoco es que él apareció de la nada haciendo lo que le parecía, ¿no? Y yo creo que al revés, más que deuda, deja un gran legado. Un gran legado que se va a ir, digamos, desenvolviendo y enriqueciendo con el próximo papado. No tengo duda que el próximo papado continuará. Por supuesto, el Papa según su modo, su nacionalidad o su carisma, pero digamos, continuará algo en lo que la Iglesia entera está, digamos, embarcada, que es ser una iglesia para todos, una iglesia que contenga, abierta a la misericordia, generadora de esperanza, propagadora de la fe, no sé, eso es lo que somos. Sí. ¿Usted va para Roma? Sí. Sí. Las fotografías que usted está publicando esta mañana, padre Marco, muestran no solo una relación cercana, muestran una relación muy afectuosa, muy de confianza, ¿no? Bueno, así fue, digamos, yo durante 10 años, imagina, fui su voz pública. Su vocero, decimos en Colombia. Sí, claro, pero un vocero de alguien que no habla públicamente más que en las homilías. Francisco, Jorge Bergoglio no tenía, no recibía periodistas más que en off the record. No daba entrevistas, algo que ustedes remarcaban al inicio del programa. Digamos, él ha dado cientos de entrevistas siendo papa,
pero bueno, aquí en Buenos Aires no lo hacía. Entonces, bueno, nada, sí, fue una relación de mucha cercanía. Tengo un pedacito del audio de su podcast con el Papa. ¿Le parece si escuchamos 20 segundos aquí, padre? ¿Cómo no? A ver, con lo cual usted además se echa un poquito a la nostalgia y me cuenta de qué se trataba esta conversación. ¿Cómo es la oración de un papa? ¿Te cambió la oración de cuando eras cura a tu oración de ahora? Cuando era cura sí, pero es la misma que más o menos que tenía cuando obispo, ¿no? La oración de obispo es cuidar el rebaño, para decirlo en términos evangélicos, y bueno, el Papa es un obispo, así que sigue con el mismo estilo, ¿no? No sé, mirar, pedir, interceder, agradecer por todo el bien que se hace, ¿no? ¿Seguís siendo un madrugador de la oración? Sí, eso sí. Sí, porque si no rezar a la mañana no. Y esta, padre, marcó en la conversación de dos amigos. Sí, siguió en el mismo tono en que veníamos hablando, ¿no? Uno puede decir, bueno, no sé, yo no le preguntaba de política, alguna vez sí le preguntaba alguna cosa que me divertía de política internacional, pero después realmente hablábamos de eso, de la fe, de cómo reza, de qué le cambió, de sus hábitos, las cosas que le molestaban, las que le gustaban, lo que hacían reír. Digamos, no, ¿Usted cree, de las cosas que hablan. ¿Usted cree que es normal tutear al Papa? Bueno, para mí sí. No, yo. A mí me costaba decirle Francisco, o sea, es como muy raro, a alguien que uno conoció mucho. Yo viajaba con él solo todos los años a Roma, o sea, cuando le hicieron cardenal viajé solo con él. No, éramos el cardenal, digamos, el arzobispo de New York viajó con 800 personas de comitiva, yo viajé solo. Cuando murió Juan Pablo II viajamos solos los dos. Le entendí, perdóneme, padre, marcó que usted le decía, no le decía su santidad, usted le decía... Yo no le decía, le decía Francisco con trabajo, porque no me salía a decirle Jorge, no. Cuando estábamos solos me costaba decirle Francisco al principio, porque bueno, toda la vida lo conocí como Jorge, entonces es raro me parece que una persona te cambie de nombre. Me parece que ese pequeño detalle habla de la intensidad, del afecto que tenían en esa relación. Decirle al Papa Francisco, ¿tú cómo vas, viejo querido? Pues describe perfectamente la relación. Padre Guillermo, ¿cómo vas a recordar a este amigo? Es decir, si tuvieras que decir palabras claras de cómo recordar a este amigo que era el obispo de Roma, nuestro Papa Francisco. Como esas tres palabras que dije, ¿no? Bueno, tuve el privilegio de ser su amigo, digamos, es muy raro que un amigo tuyo llegue a un lugar tan encumbrado. Yo lo conocí de recién llegado de obispo, digamos, trabajamos una relación de bastante afecto y después, bueno, de cercanía en la colaboración del trabajo. Y después fue mi maestro en muchas cosas, digamos, por ejemplo, a mí siempre yo sabía que él se levantaba muy temprano para rezar, a veces a las 5 de la mañana, y creo que eso a un cura lo ayuda, porque, digamos, verlo a él era ver un maestro en muchas cosas. Y también un pastor, alguien que pastorea a la gente, que su oración se había transformado en una oración de intercesión, de pedir por la gente. Él tenía una imagen de San José dormido, que la tenía en su cuarto, y algunas peticiones que le llegaban, o algunas cosas más difíciles, en papelitos las metía debajo de esa imagen de San José. Y bueno, esos detalles que son tan lindos de un hombre de fe, digamos, que no dejó de ser eso, un hombre de fe, un sacerdote. Sí, padre Marcó, ¿usted lloró esta mañana cuando se enteró de la muerte del Papa? Yo no soy muy llorón. No soy muy llorón. Okay. Supongo que me emocionaré más cuando esté allí, pero digamos, en general hay que recordar que es una fecha especial para nosotros, que es la Pascua, y también la fe nos hace mirar de otro modo. Justo morir en el día en que Jesús murió, resucitó, creo que también es como la esperanza de volverse a ver y saber que Él cumplió con su destino, con su misión. Así que, bueno, agradecido por haber sido parte de esa historia.
eligió una bella fecha para morir el Papa Francisco. Sin Padre duda Marco, que sí. voy a dar el número de su cuenta en Instagram, que me están pidiendo aquí algunos Sí, oyentes que sí, quieren ver las cómo no. fotografías. Por supuesto, sí, es P. Guillermo Marco. Arroba, P de padre. arroba P Arroba de P. padre, Guillermo Marco. P. Guillermo Marco, para quienes quieran ver las fotografías, las estamos viendo en este momento en el canal de YouTube, que son fotos que describen perfectamente la estrechez, la cercanía de la relación. Padre, es un Y gusto. si quieren escuchar el podcast van a tener una linda, sí, No, una yo ya- linda escucha de Francisco. Yo ya tengo plan para esta tarde, 22 minutos, veo que dura. Sí, señor. Vale. Padre, Bueno, muchas gracias. Lamento mucho conocerlo en estas circunstancias, le mando un abrazo. Un abrazo enorme. El padre Guillermo Marco desde Buenos Aires, 8 de la mañana, 42 minutos.